Hola y bienvenidos a Risk Financial Learning, un podcast en el que te brindaré todo el contenido y discusiones sobre los temas de riesgos financieros más importantes de hoy en día. Mi nombre es José Ruiz de Castilla y para el episodio 1, empezaremos hablando sobre los principales tópicos relacionados a los riesgos financieros y más precisamente sobre la gestión de los mismos. De hecho, si queremos referirnos a la gestión de riesgos financieros como una disciplina formal, podemos decir que este ha sido un asunto accidentado. Por un lado, hemos tenido un extraordinario éxito en cuanto a los mecanismos de gestión de riesgos, con la ausencia de bancarrotas de instituciones financieras en el deterioro de la calidad crediticia en el 2001-2002. Asimismo, hemos visto un extraordinario crecimiento en aquellas instituciones que se ganan la vida asumiendo y gestionando riesgos, como son los hedge funds. Pero por otro lado, el espectacular fracaso en el control de los riesgos en el periodo previo a la crisis financiera del 2008-2009 reveló debilidades fundamentales en el proceso de gestión de riesgos de muchos bancos y en el sistema bancario como un todo. Como resultado, la gestión de riesgos es ahora reconocida como una de las fuerzas más poderosas en los mercados financieros del mundo, en un sentido positivo como también negativo. Pero, ¿qué tan compleja es llevar a cabo la gestión de riesgos financieros? Pues durante la crisis financiera del 2007-2008, los risk managers han tratado de alejarse de una sobredependencia en el tratamiento estadístico histórico del riesgo. Por ejemplo, ellos han puesto más énfasis en los análisis de escenarios y stress testing, los cuales examinan el impacto de resultados de un escenario adverso o estrés en una firma o portafolio. El uso de conceptos estadísticos como economía y stress testing pueden hacer sonar a la gestión de riesgos como muy técnica, pero el gestor de riesgos está simplemente haciendo más formalmente lo que todos hacemos cuando nos preguntamos en nuestras vidas personales, ¿qué tan grave dentro de lo razonable podría llegar a ser este problema? Los modelos estadísticos naturalmente pueden ayudar al pricing del riesgo o el pricing de los instrumentos que ayudan a eliminar o mitigar los riesgos, como son los derivados financieros. Pero, yendo a la raíz de la discusión, ¿cómo debemos entender el riesgo? Por ejemplo, en nuestra vida personal, nosotros intuitivamente entendemos la diferencia entre un costo que ya ha sido presupuestado, en el lenguaje de los riesgos, una pérdida esperada, y una pérdida inesperada, en el peor de los casos, una pérdida catastrófica de una magnitud mucho más allá de las pérdidas observadas en el curso de la vida normal. Pero nosotros debemos entender que el riesgo no es sinónimo del tamaño de un costo o una pérdida. El riesgo real es que estos costos aumenten repentinamente de una forma inesperada o que algún otro costo aparezca de la nada y robe el dinero que nos hemos reservado para nuestros desembolsos esperados. El riesgo radica en cuán variables son realmente nuestros costos e ingresos. Y aplicado esto al mundo financiero, ¿cómo podemos entender la distinción entre pérdida esperada e inesperada en términos de, por ejemplo, correr un negocio financiero, tal como una línea de negocio bancaria, por ejemplo? Bueno, la pérdida esperada para un portafolio de tarjetas de crédito, por ejemplo, se refiere a cuánto el banco espera perder en promedio como resultado de un fraude y defaults por los tenedores de las tarjetas de crédito en un periodo, digamos, de un año. Por su parte, el concepto de riesgo como pérdida inesperada sustenta dos conceptos claves: el valor en riesgo, o VAR, y el capital económico. El VAR es una medida estadística que define un nivel de pérdida particular en términos de su probabilidad de ocurrencia, nivel de confianza en el argot de la gestión de riesgos. Por ejemplo, al decir que nuestra posición de forwards tiene un VAR de un guía de $1.000.000 a un 99% de confianza, estamos diciendo que nuestro análisis muestra que existe solo un 1% de probabilidad de obtener una pérdida mayor a $1.000.000 en cualquier día de trading. En efecto, nosotros decimos que si tenemos $1.000.000 en reservas de liquidez o capital económico invertido por los accionistas, por tanto, existirá una pequeña probabilidad que nuestra posición de forwards nos conducirá a una insolvencia. Asimismo, debido a que nosotros estimamos el costo de mantener estas reservas de liquidez, nuestro análisis de riesgo nos da una muy buena idea del costo de tomar este riesgo. Es preciso tener presente que el VAR trabaja bien como una métrica de riesgo únicamente para mercados que operan bajo condiciones normales y únicamente sobre periodos cortos, tales como un día de trading. Potencialmente,
Es una medida muy pobre y engañosa del riesgo en mercados anormales, sobre periodos de tiempo largos o portafolios ilíquidos. Pero para obtener el resultado de esta métrica, el Risk Manager primero identifica los llamados factores de riesgo que parecen conducir la volatilidad y luego usa el análisis estadístico para calcular las probabilidades de varios resultados para nuestra posición o portafolio en cuestión. Pero, ¿qué exactamente son estos factores de riesgo? Bueno, los factores de riesgo son aquellas variables que el analista de riesgos busca identificar que parecen probablemente causar la volatilidad en los retornos de la posición o portafolios bajo consideración, a fin de medir el riesgo. Por ejemplo, en el caso de una inversión en acciones, el factor de riesgo será la volatilidad del precio de la acción, la cual puede ser estimada de varias formas. En este caso, nosotros identificamos un único factor de riesgo, pero no siempre va a ser así. El número de factores de riesgo que son considerados en un análisis de riesgo e incluido en cualquier modelo de riesgo varía considerablemente dependiendo del problema y la sofisticación del enfoque que queremos darle. Por ejemplo, en el pasado, un analista de riesgos de un banco puede haber analizado el riesgo de una posición de tasas de interés en términos del efecto de un único factor de riesgo, por ejemplo, el famoso yield to maturity de los bonos de gobierno, asumiendo que los yields para todos los vencimientos están perfectamente correlacionados. Pero este enfoque de modelo de un factor de riesgo ignora el hecho de que la dinámica de la estructura temporal de tasa de interés es conducida por más factores de riesgo, por ejemplo las tasas forward. Ahora bien, ¿cómo consideramos el universo de factores de riesgo de una forma sistemática? Los factores de riesgo pueden ser ampliamente agrupados juntos en las siguientes categorías: riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo operacional, riesgo legal y riesgo regulatorio, riesgo de negocio, riesgo estratégico y riesgo reputacional. Estas categorías pueden luego descomponerse en categorías más específicas para riesgo de mercado y riesgo de crédito. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el riesgo de mercado y el riesgo de crédito se denominan riesgos financieros. Bajo este paradigma del riesgo, la gestión de riesgos no se refiere al proceso de controlar y reducir la pérdida esperada, la cual es esencialmente presupuestada. Los contadores la llaman provisionada, también llamada priceada, sino del proceso de entender, costear y eficientemente gestionar los niveles inesperados de variabilidad en los resultados financieros para un negocio. Bajo este paradigma, aún un negocio conservador puede tomar un monto significativo de riesgo casi irracionalmente, a la luz de su confianza en la forma en que éste analiza y mide los niveles de pérdida inesperados asociados a sus actividades, la acumulación de capital suficiente o el desarrollo de otras técnicas de gestión de riesgos para protegerla contra los potenciales niveles de pérdida inesperada. Retornos apropiados de actividades consideradas de alto riesgo una vez que los costos de capital de riesgo y gestión de riesgos son tomados en cuenta. Una clara comunicación con los stakeholders acerca del perfil de riesgo objetivo de la compañía. Eso nos lleva de vuelta a la afirmación de que la gestión de riesgos no es solo una actividad defensiva. Cuando más exactamente una empresa entienda y pueda medir sus riesgos frente a las recompensas potenciales, sus objetivos de negocio, su capacidad para resistir escenarios inesperados, los negocios podrán capturar de manera más agresiva una recompensa ajustada al riesgo en el mercado sin llegar a la destrucción. Es así que, a raíz de la crisis financiera, los bancos están reformando sus procesos de gestión de riesgos. A medida que los bancos cambian su enfoque, ellos deben de también tomar una mirada a su gobierno corporativo, construyendo una visión más amplia y de largo plazo de los intereses de sus stakeholders. Otra de las lecciones que mostró la crisis fue que los bancos necesitan prestar más atención al concepto de Enterprise Risk Management, mejorando su entendimiento de cómo un amplio rango de riesgos, como crédito, mercado, liquidez, operacional, reputacional y más, pueden interactuar y exacerbar entre sí los portafolios del banco y en los modelos de negocios cuando el sistema financiero se encuentra bajo tensión. Todo esto requiere el desarrollo de metodologías de gestión de riesgos e infraestructura a nivel de toda la firma, teniendo presente que las instituciones no deben depender de una única métrica de riesgo. Y con esta última idea me despido hasta un siguiente podcast.